Muy buenos días, estimados estudiantes que nos están siguiendo. Vamos con el segundo bloque, con otra charla sobre la temática de ética, ¿verdad? Esta actividad la estamos organizando entre la Escuela de Ciencias de la Administración de UNED y el Centro Estudiantil Miravalle, ¿verdad? Que son los que tienen el programa de desarrollo profesional en que participan estudiantes de UCR, Tecnológico, UNA y de la UNED. Entonces les dejo con quien les habla, Eduardo Girón, ¿verdad? De la carrera de Administración con énfasis en producción de la Escuela de Ciencias de la Administración, y les dejo aquí con Emil, quien les presentará a la segunda expositora de lujo del día de hoy. Así que muchas gracias por su atención. Buenos días. Bueno, buenos días de nuevo. Ahora me encuentro con la señora Gisela Sánchez, que nos va a tratar un poco del tema de ética de nuevo. Y ella es la directora de Relaciones Corporativas de la empresa Florida Ice and Farms. De nuevo, le agradecemos muchísimo por estar aquí presente a esta hora, que es un poco complicado, pero por dicha pudo venir y ahora le vamos a agradecer que está aquí. Le damos la bienvenida y le voy a ceder la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emil. Muchas gracias. Si no les importa, me voy a poner de pie en el espacio que me asignaron para poder compartir con ustedes. Buenos días a todos. Muchas gracias a la UNED por invitarnos y obviamente a Roy y a Miravalles para participar en este programa. Me dijeron que compartiera con ustedes un poco de mi experiencia, no solo profesional, sino también personal. Entonces, me encantaría que sea como una conversación y si tienen cualquier pregunta, cualquiera, que me puedan interrumpir y preguntarme lo que quieran. ¿Les parece? Súper. Entonces, vamos a ver si funciona. Sí. Pensando de qué quería hablarles, me imaginé estar en el lugar en el que ustedes están, terminando su carrera y pensando cómo van a ser súper exitosos y todas las cosas maravillosas que van a lograr y cómo van a estar todos sus familiares orgullosos de ustedes. Y en ese sentido, me puse a pensar que sí, uno tiene como estos primeros años de vida profesional para desarrollar esa carrera y para ser exitosos, pero sería interesante pensar en otras cosas al mismo tiempo. Entonces, me imagino que en el caso de todos ustedes, cuando escogieron una carrera, la carrera que querían estudiar, pensaron en las cosas que les gustan. O sea, que es algo que podrían hacer durante muchas horas todos los días. Es difícil, es una decisión difícil y sobre todo cuando uno es tan joven, pero la verdad es que hay como dos grandes mundos, todo lo que es ciencia y todo lo que es arte. Me imagino que ustedes están todos, o la gran mayoría, del lado de la ciencia, o por lo menos creen que están un poco más del lado de la ciencia. Lo interesante de esto es que, y ese es el primer mensaje que les quiero dar, y me encantó lo que me dijo Roy, de que muchos de ustedes están en música, en arte y en otras actividades, ayudando a asociaciones de estudiantes, es que la realidad es que la gente más exitosa no es exitosa solamente en una cosa. Uno no puede decir, es que es un excelente ingeniero, pero es una persona que no practica ningún deporte, que no hace nada interesante socialmente. Y estos tres señores, los tres son un excelente ejemplo: Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci y por supuesto Albert Einstein, brillantes todos como científicos, como inventores, pero además músicos, artistas, y en esa combinación es en la que me encantaría que ustedes se pudieran imaginar en el futuro cercano. O sea, que sí, que sean grandes profesionales, pero que también puedan dedicarle el tiempo que se merece a desarrollarse de manera integral como seres humanos. Entonces, esa es la idea. ¿Cuáles se supone que son los profesionales que necesita el mercado? Estaba viendo cuáles son los, no sé cuántos de ustedes están dentro de alguna de esas, asumo que algunos son ingenieros. Levanten la mano, ¿quiénes son ingenieros? Un montón, todos. Yo también. Es súper interesante porque esas son carreras que se supone van a ser las más solicitadas, así que estamos en el top 2, la mayoría, todo perfecto. Pero lo interesante es que al final de cuentas, si ustedes hablan con un reclutador de una empresa multinacional, realmente sí es muy bueno tener conocimiento técnico, pero no importa tanto lo que uno estudia. Y conforme pasa la carrera y el tiempo y la vida profesional, uno se da cuenta que cada vez es menos importante lo que uno estudió.
Y hay gente que trabaja en empresas de tecnología y que son filólogos o que estudiaron historia, cosas que no tienen nada que ver y aún así tienen tantas habilidades adicionales que eso les permite ser súper exitosos. Y al final, lamentablemente, solo 27% de la gente trabaja en algo que está relacionado con su carrera. Yo definitivamente soy un ejemplo de eso, porque trabajo en relaciones corporativas y estudié ingeniería industrial. Quería trabajar en una planta y trabajo en una empresa que tiene plantas, pero no trabajo en la planta. Así que también les quiero decir que no importa tanto y a veces la gente sufre mucho escogiendo carrera y después y tengo que hacer una especialidad en esto y no necesariamente eso va a hacer una diferencia tan grande en la vida. Lo que realmente sí valora el mercado es todas esas habilidades de creatividad, de trabajo en equipo, de tecnología, de habilidades sociales, de que ustedes sean profesionales confiables, que puedan enfocarse en los resultados que esa organización, sea una empresa o una organización de sociedad civil o el gobierno necesita, y por supuesto que puedan tener una visión holística, que en este momento del mundo es como lo más valioso, que se ajusten al cambio y que puedan estar desarrollando esas habilidades, que es precisamente lo que creo que hace este programa por ustedes. Entonces, estamos absolutamente bien enfocados. Y ahí, en ese sweet spot donde están todas las cosas que el mercado necesita y todo lo que ustedes tienen, su conocimiento, sus habilidades, hay una oportunidad de oro para que sean exitosos. El tema es definir cómo se define éxito. Entonces, me encantaría preguntarles, a ver quién me cuenta. A mí me encantó, un día leí un libro que hablaba sobre cuáles son los 2 días más importantes de la vida de un ser humano. Entonces, me encantaría que alguno me cuente cuál creen que es el primer día más importante de la vida. Totally, sí, sí, totalmente, obviamente, porque si no, no hay vida. ¿Y cuál es el segundo día, o cuál es dentro del tiempo que ustedes han vivido, cuál ha sido, o creen que ha sido el día más importante, el segundo día más importante de su vida? Hoy. Sí, hoy es una buena respuesta, total, pero sí, en realidad el día que no, la verdad yo ni siquiera podría decir que ya descubrí por qué estoy aquí en este planeta, definitivamente no solo para ser feliz y ser exitoso, sino para agregar algún otro valor, pero sí ese día en el que uno descubre cuál es su propósito, es el segundo día más importante de la vida. Hay mucha gente, la mayoría de la gente nunca ni siquiera se hace esa pregunta. Viven como en la parte baja de la pirámide de Maslow, pensando que tengo que comer, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y me tengo que llenar de cosas y no necesariamente se paran a preguntarse hasta muy tarde en la vida qué es lo que yo puedo agregar y cómo puedo devolverle a la sociedad un poco de lo que la sociedad me ha dado a mí. Entonces, de eso es exactamente de lo que quiero hablarles si la pantalla funciona. Y en ese sentido, que ustedes pudieran, y esto es poco filosófico, pero que puedan pensar y puedan llegar a ese punto de conciencia para poder escuchar hasta que ustedes mismos oigan la respuesta a la pregunta de para qué están aquí. Si es que no la saben, puede que sean iluminados y ya tengan la respuesta y todo bien, deberían compartirla con nosotros, pero mientras tanto definitivamente tiene que haber un espacio de escucha interior para poder buscar esa respuesta, de conexión con uno mismo, pero también de conexión con los demás, porque al final no estamos aislados y tenemos que desarrollarnos en el entorno de esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo puedo hacer, pero qué es lo que necesitan los demás también de mí. Y por supuesto, con un norte, con una brújula que nos ayude, que tiene que ver con valores, que están tan tergiversados últimamente, y la gente además dice, este es mi sistema de valores, y definitivamente si son de alguna forma no consistentes con los de la persona a la par, tachamos a esa persona que no lo que está diciendo no es correcto, está equivocado, y además hay un montón de intolerancia hacia los sistemas de valores de otras personas. Entonces, eso definitivamente es súper importante. Este punto, digamos, donde uno puede encontrar un propósito más allá de ser exitoso, y ustedes tienen el permiso porque se supone que la mitad de la vida es para ser exitoso y la otra mitad es para generar impacto y tener un significado. Pero si yo fuera ustedes, me hubiera encantado hacerme estas preguntas hace 20 años, en lugar de estármelas preguntando ahora.
y poder haber aprovechado mejor el tiempo para poder tomar decisiones más asertivas que me llevaran más rápido a ese lugar donde tengo que estar. A mí me encanta este quote sobre propósito porque dice que literalmente está entre todas las necesidades que el mundo tiene, que son demasiadas, sociales, ambientales, y lo que ustedes tienen en su esencia más positivo, en algún punto se va a conectar con alguna de esas necesidades del planeta. Los animales, los niños que no tienen que comer, el medio ambiente, los derechos humanos, cualquier cosa. Entonces, me encantaría que traten de imaginarse en ese sweet spot en donde están el abanico de los retos del mundo y de Costa Rica y lo que ustedes tienen y lo que ustedes valoran más. Y les voy a contar sobre mi historia personal en ese sentido. Encontrar propósito personal nos da la oportunidad de que sí, ustedes puedan ser profesionales súper exitosos, pero al mismo tiempo puedan estar en un lugar, en una empresa o en una actividad donde sienten que están cumpliendo también con su propósito personal. Ahí realmente es donde uno está feliz en una empresa. Yo personalmente creo que estoy muy feliz en la compañía en la que trabajo. Tenemos un montón de huellas, vendemos cerveza, tenemos un campo de golf, así que no somos como los más buenos del mundo, pero es un lugar en el que yo he encontrado un lugar para desarrollar mi propósito personal que tiene que ver con cómo hacer proyectos que tengan impacto en poblaciones sensibles o en el medio ambiente. Entonces, esa es la idea. Y lo que les quiero contar un poco más en detalle. La pura y real verdad, dirían los expertos. Entonces, quiero contarles que la historia no es tan divertida como podría ser. Esa soy yo, abandonada, no sé por qué, o sea, le toman a uno una foto, un chiquito llorando. Se tomaban tan poquitas fotos cuando yo era pequeña que yo digo, ¿por qué desaprovecharon la oportunidad de una foto bonita donde saliera sonriendo? Pero no, ahí estaba llorando. No lloro mucho, no, sí lloro mucho, mentira, sí lloro mucho, pero no tanto de sufrimiento, a veces lloro como de felicidad. Pero este lugar es un lugar muy particular, es una comunidad muy vulnerable que se llama La Peregrina en La Uruca, en donde yo nací. Y entonces cuando veo esa foto, además de abandonada, dije, me podían robar en cualquier momento. Y luego, la foto de a la par, digamos, totalmente peligrosa, en una moto, sin zapatos y demás, en la casa en la que viví los otros 20 años de mi vida. Lo interesante de eso es que si yo les contara así como una historia, ay sí, todo es como súper lindo, nunca tuve ningún reto, me devuelvo a la casi única foto que tengo de pequeñita y me encuentro con esa cara de sufrimiento y de llanto, que fueron mis primeros años. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Fui a una escuela donde no aprendí inglés, en una escuela semipública, pero que definitivamente era malísima. Bueno, no voy a decir el nombre para no echarle tierra a la pobre escuela. Y eso ya, desde ahí, empezó a limitarme en algunas cosas, porque al final, yo lo veo con mis hijos, o sea, van a una escuela bilingüe, tienen un montón de oportunidades, laboratorios, lo mismo en el colegio. Entonces, cuando estaba saliendo del colegio, ya estaba como atrasada en los planes que tenía, porque tenía todas estas limitaciones que tenía que solventar en un tiempo corto. Entonces, les voy a enseñar otra foto de la graduación. Ahí dice el nombre del colegio, qué horror. Ese es mi papá con cara de loco y yo con cara de más loca, graduándome del colegio, que no era tan difícil porque la verdad que el colegio no era un colegio muy exigente, pero lista para cumplir un sueño de que quería estudiar ingeniería en la UCR y de que iba a ser súper exitosa, y resulta y pasa que cuando veo el programa de estudios ya estaba atrasada, porque tenía que haber llevado mate 125, ojalá cálculo en el colegio, y no había llevado nada. Y además tenía una profesora malísima de matemática, entonces era como mala, digamos, inicio de carrera. Entré y era como, yo estoy atrasada en el programa de estudios. Pero bueno, la buena noticia es que me gradué. Además, esa foto parece como las fotos de graduación, ahí, clase del 95, y ese peinado mío, que yo no sabía si se los iba a compartir, pero la verdad es que me gradué, y durante la universidad, sí, ¿verdad? Qué buen peinado. Sí, está de exportación. La verdad que me gradué con mucha dificultad. El primer año sufrí un montón, porque tenía que llevar física, química, mate,
Además iba como atrasada en el programa, entonces como que llevaba un bloque de un lado, hasta como el tercer año logré, usted también, ella tiene la cara de que usted también, la vida es dura, la vida es dura. Pero lo bueno es que me gradué. Y en ese momento empecé a trabajar, todo mi plan era que iba a trabajar en una planta, pero en realidad empecé a trabajar como investigadora en el INCAE. Porque al final, ustedes lo van a ver muy pronto, uno trabaja en lo que le den trabajo, no en lo que quiere trabajar. Y había una oportunidad de trabajar en el INCAE, entonces yo dije, no, mentira. Cuando fui a la entrevista, porque yo vivía en Curridabat, dije, nunca, jamás voy a trabajar aquí. Pero bueno, cuando ya me hicieron una oferta, pensé que tal vez sí, mejor. Viajaba 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, ahora deben ser 2, porque con la presa que hay ahora, o más exactamente, era terrible. Pero bueno, ahí estoy yo, en todas las fotos sale mi papá, no entiendo por qué era tan metiche, pero en todas las actividades ahí estaba. Y el peinado sigue siendo más o menos el mismo hasta ese momento, pero bueno, ahí estaba en un lugar espectacular, con un montón de gente súper inteligente. En mis comentarios me sentía que eran de segunda categoría, porque todos eran doctores en economía, entonces fue un ambiente muy retador, pero también muy bonito. Y además, ¿se acuerdan que no hablaba inglés? Entonces, durante la universidad estudiaba, pero como en esos programas de aprende inglés y no funcionan, pero afortunadamente todas las cosas se van como encajando en la vida. Entonces, llegó una muchacha, una señora que iba a ser mi jefe, y resulta y pasa que me dice el que era mi jefe en ese momento, ella no habla español. Y yo no hablo mucho inglés. Me dijo, pues será inglés porque ella no habla nada de español, entonces se tienen que comunicar en algún idioma. Y fue la cosa más espectacular porque ella, a diferencia de un tico que habla con uno en inglés y dice como que pésimo acento tiene, era súper buena gente porque sabía que yo estaba haciendo un gran esfuerzo para comunicarme con ella. Y además era la asistente de Michael Porter, un profesor súper famoso de Harvard Business School, y era inteligentísima, súper buena gente, entonces fue una experiencia de oro para mí estar ahí. Así que todo bien so far. Pero además, y ahí viene la siguiente, yo sentía que esa debilidad que tenía de no hablar inglés iba definitivamente a ser una limitación. Entonces, así muy volado dije, voy a irme a estudiar a Estados Unidos con ahí el medio inglés que tenía con esta muchacha, y entonces hice un examen TOEFL pésimo, y después tenía que hacer un examen que se llamaba GMAT, y en ese me iba muy bien como la parte matemática, entonces yo decía, ahí medio compensa, va a decir no hablo inglés, pero no es tan bruta. Entonces, al final, estaba en la encrucijada de si aplicaba a unas universidades súper básicas, que yo decía, ahí me van a aceptar, o si aplicaba a las universidades top. Y la verdad es que, les voy a ser honesto, apliqué a 2 súper puretes y a 3 súper aspiracionales, siendo Kellogg el lugar al que yo realmente quería ir. En ese momento era el MBA, era el programa de MBA número 1 del mundo. Entonces yo decía, ¿cuál es la posibilidad de que me acepten? Y me llamaron y me dijeron, la aceptamos en el programa. Entonces yo era como, yes. En mi graduación, que además fue lindísima, ¿verdad? Todos los estudiantes estaban ahí atrás. La oradora de honor era Oprah Winfrey, y la verdad también fue profesora mía en la maestría, y fue una experiencia increíble. Pero además, en ese momento me di cuenta que aunque uno entre con un montón de limitaciones, la vida les va a ir presentando oportunidades y personas que van a hacer que esas brechas se cierren y que puedan estar donde realmente quieren estar. Entonces, juntos todo es posible, definitivamente. ¿Qué pasó después de eso? Estuve trabajando en todas las cosas que no tienen ninguna relación entre sí, porque decidí que yo quería ser banquera, entonces, que eso era lo mío, las finanzas, no sé por qué, pero bueno. Entonces estuve trabajando en Citibank un tiempo. Después me vine para Costa Rica porque tenía muchas ganas de vivir acá y hacía mucho frío en Chicago, donde estaba viviendo. Entonces empecé a trabajar con una organización de sociedad civil, sin planearlo realmente, que se llama Vina, haciendo proyectos sociales y ambientales, y ahí empecé a conocer un montón de líderes sociales súper interesantes, que hacían cosas espectaculares. Después quedé embarazada de mi primer hijo, que tiene 16 años, y entonces decidí tomar una decisión que todo el mundo me decía, qué estupidez, Dios mío. No, me voy a ir a mi casa y voy a hacer consultorías. Todo el mundo, no se salga del mercado. Además tenía una deuda de la maestría yo.
todo va a salir bien, me voy a ir porque la verdad es que mi hijo es mucho más importante que mi carrera profesional y siempre uno tiene posibilidad de volver, esa era mi teoría. Todo el mundo decía, no vas a poder volver nunca, el mercado no te va a aceptar, te va a cobrar esa factura de que te fuiste 5 años del mercado laboral. Adivinen qué pasó. Nada, todo bien. Me fui, estuve haciendo consultorías muy interesantes, la verdad que cualquier empresa consultora se las deseaba, pero lo más interesante es que dentro de esas consultorías me llamaron de FIFCO, que es la empresa en la que trabajo y que ya les voy a hablar un ratito sobre eso, para ofrecerme un trabajo espectacular. De hecho, las cosas de la vida es que hice una consultoría y el que ahora es mi jefe se había graduado del mismo programa de MBA que yo. Entonces me dijo, ay, qué bueno, ¿verdad? Y no sé qué, yo sí, bonding, o sea, éramos como amigos, habíamos hecho la misma cosa. Y entonces me dijo, no, yo quiero que vengas a trabajar conmigo. Al puesto que yo tengo ahora, que todo el mundo decía, no, es que hay que estar ahí subiendo como en la escalera corporativa para llegar ahí. La verdad es que me lo ofrecieron, ni siquiera había mandado el currículum y me llamaron para ofrecerme el trabajo. ¿Qué tal? Bastante interesante, ¿verdad? Yo creo que la vida de todos nosotros es exactamente igual, solo que a veces uno no se da cuenta o no sueña suficientemente grande como para que esas oportunidades se materialicen de alguna forma. Entonces, esa es la moraleja, que definitivamente algo que uno quiere que pase, va a pasar. FIFCO. Entré hace 11 años a la empresa, una empresa súper interesante. Les voy a enseñar un video de lo que hacemos. Ya casi termina la parte alcohólica y empiezan las demás. Sí. Trajimos regalías para la charla. No, mentira. Nos sigue la parte alcohólica. Era más larga de lo que yo me acordaba. Ya, finalmente, ya empezaron los productos más nobles. Es un trabajo muy divertido, la verdad. No, tenemos un montón de marcas, tenemos 1,700 productos en el portafolio. Obviamente esos son como los más importantes, pero la verdad es que tenemos un montón de productos interesantes. Y la empresa tiene un hotel, 2 hoteles en Guanacaste, y tenemos como tiendas de conveniencia, panaderías, así que es una empresa muy interesante de la que les quiero conversar un poquitín. Y qué ha pasado en estos 110 años de que existe. La verdad, como por 80 años solo éramos una empresa cervecera. Eso era lo único que FIFCO hacía. Y más o menos en los 90 decidieron que querían incursionar y tener bebidas no alcohólicas como agua, tropical después. Y luego también hotelería, que fue una decisión visionaria para poder de alguna forma diversificar el riesgo que FIFCO tenía de tener solamente cierta cantidad de productos. Pero en el fondo casi que no pasó nada. Es un poco interesante, pero en los primeros 90, 95 años de la compañía, además de ser una empresa grande cervecera, bueno, grande en Costa Rica, porque en realidad es una empresa súper pequeña, no pasó mucho más.
En el 2004 empezaron a haber cambios como muy significativos y mucho más enfoque en eficiencia y que fuéramos una empresa más productiva. Y en el 2006 a mi jefe se le ocurrió la grandísima y buenísima idea, según él, de que quería duplicar el tamaño de FIFCO en 2 años. Imagínense ustedes cualquier empresa que diga quiero duplicar mis ventas y mi rentabilidad en 2 años. Es súper ambicioso. Y en ese momento vendíamos como $200 millones. Entonces era como, ¿por qué no vendemos 400? Como si fuera tan fácil. Lo interesante de la historia es que esa meta se consiguió. Y de hecho terminamos ese periodo con ventas de $543 millones. En 2 años, más que se duplicaron las ventas. Todo el mundo estaba feliz. Bravo, bravo, y todos los bonos y toda la gente feliz. Y llega el 2008. Y de hecho yo llegué a la empresa en ese año. Entonces llegué como un mes antes de que empezara el proceso de planificación estratégica. Entonces voy a mi primera reunión del comité ejecutivo, ¿verdad? Todo súper interesante, gente súper importante. Entonces yo me siento. Yo dije, aquí el toque es no decir nada, porque cualquier comentario podría ser usado en mi contra. Y entonces, pero no pude, eso es lo peor, porque entonces mi jefe ya había planeado con el director financiero que iban a volver a poner la meta de duplicar las ventas. ¿Y qué se iba a hacer? El enfoque que íbamos a tener. Imagínense, o sea, todo el mundo así con la lengua afuera, llegaron a ese punto y que le digan, hagámoslo de nuevo. Solamente que ahora de 500 a 1 billón. Todo el mundo, qué bueno. Y en el momento que lo propuso, como éramos 7 personas y todo el mundo, excepto ellos 2 que ya se habían hablado, se quedaron como, o sea, hubo como un silencio terrible. Y entonces yo decía, yo necesito hablar, pero no sé si puedo, pero la verdad que sí quiero hablar. Entonces nadie decía nada. Entonces yo decía, ahorita que hable alguien, después yo levanto la mano. Y nadie decía nada. Entonces yo levanto la mano y todos mis compañeros, o sea, usted va a opinar, te acaba de llegar, o sea, ¿qué va a decir? Y son esos momentos de la vida claves. Y yo me había leído un libro, entonces mi jefe, la nueva quiere opinar, ¿verdad? No, como sí, ¿con qué pensás de lo de la propuesta? Entonces yo le dije, vea, me parece súper interesante, pero no sería, eso ya lo hicimos, y era verdad, eso ya lo habíamos hecho. ¿Por qué no hacemos algo diferente? Y como diferente, ¿como qué? Porque es que esa meta me gusta, la de duplicar las ventas me parece que es muy buena. Entonces yo le dije, bueno, podemos tener una meta súper ambiciosa económica, pero también podríamos tener metas ambientales y sociales igualmente ambiciosas. Sí, la verdad que hagamos eso. Y nos ponemos de meta económica duplicar las ventas. Y lo demás, vos ahí decime qué querés que hagamos. Había como casos aislados de compañías que estaban haciendo cositas, pero no había una receta. ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿en qué zapato me meto? Entonces, llamé al INCAE, a un amigo profesor súper inteligente, le dije, vos me ayudarías a que hagamos una sesión, un proceso de planificación de triple utilidad. Hicimos una estrategia de triple utilidad, súper ambiciosa y apasionante para los empleados, porque al final es bonito producir dinero, pero mucho más apasionante poder hacer otras cosas al mismo tiempo. Entonces nos fuimos a esta playa, en donde tenemos un hotel, todos están invitados a conocerlo. Ahorita les llega el voucher con el fin de semana. Lo que me parecía más lógico, y en eso sí lo vi en algún lugar, era que pudiéramos hablar con nuestros públicos de interés para entender qué es lo que esperaban de nosotros, qué querían, cuáles eran las cosas que podían ser prioritarias. Luego entonces, que pudimos hablar con todos estos públicos de interés, con los consumidores, con el gobierno, con los medios de comunicación, con los proveedores, con los empleados, con las ONGs, con todo el mundo, con esos insumos que nos decían, vea, sus huellas son el consumo nocivo de alcohol, obviamente, el consumo de agua, los residuos sólidos y sobre todo el plástico, y las emisiones de carbono. En ese orden, primero consumo de alcohol, luego residuos, luego agua y luego emisiones. Entonces, con esa información nos llevamos a todos los gerentes de la compañía, que en ese momento eran como 80, ahora son como 150, a este lugar y les dijimos, en lugar de hacer planificación como siempre la hacíamos, que era económica, vamos a dedicar, estábamos 3 días ahí, entonces un día vamos a hacer planificación económica, otro día ambiental y otro día social.
Y los gerentes decían, ¿y yo por qué tengo que hacer planificación ambiental? Si yo soy un gerente de mercadeo, de, no sé, de producción, todavía tenían un poco más de relación. Y los llevamos ahí al bosque, o sea, esta foto es real, y todo el mundo decía, está loca que llegó desatada. Y el jefe le hizo una brujería y ya lo convenció también. Entonces todo el mundo estaba como súper incrédulo de cómo le vamos a dedicar el mismo tiempo a ver participación de mercado, utilidades y huellas ambientales. O sea, era demencial. La buena noticia es que de esa reunión, y aprovechando que mi jefe es súper picado, y entonces yo le decía, vea, estamos muy bien en la parte económica, pero la verdad estamos quedados en las otras dos, decidimos que íbamos a hacer compromisos públicos. O sea, que lo que dijéramos que queríamos hacer, lo íbamos a hacer público. Eso fue brillante idea, porque una vez que usted dice, yo voy a hacer esto, tiene un montón de personas que le van a pedir cuentas de que usted lo cumpla. Entonces, tenga mucho cuidado de las promesas que hacen públicas. Y decidimos que sí, que vamos a crear un programa para trabajar el tema de consumo nocivo de alcohol, pero además que en unos años después de eso, porque esto era el octubre de 2008, íbamos a hacer una empresa cero residuos, agua neutral y carbono neutral. Adivinen qué pasó. Bueno, y además, la otra cosa es que yo le preguntaba a mi jefe, porque me empezaron a llegar cartas de solicitudes de ONGs diciendo, necesitamos que nos ayude la escuelita, las monjas, el equipo de fútbol, Roy, o sea, todo el mundo. No, eso es verdad. Pero no había como una estrategia, ni tampoco sabíamos cuánto estábamos invirtiendo en inversión social. Entonces empecé a hacer números sumando las cartas estas y a la gente que le dábamos dinero, y más o menos invertíamos como un 1% de la utilidad, que era un montón de plata, pero no sabíamos, no teníamos ni la más peregrina idea de cuál era el impacto que eso tenía, porque al final eran como cheques que mandábamos a diferentes lugares. Entonces dijimos, no, vamos a hacer una estrategia de inversión social, solo el 10% de la plata puede ir a filantropía, y está bien, hay cosas que hay que hacer, hay que ayudar en causas filantrópicas, pero el 90% tiene que ir a proyectos que estén estrictamente relacionados con nuestro core business y con nuestras huellas, porque entonces son proyectos que le van a generar valor a la compañía, y no son cosas cosméticas que si mañana no tenemos presupuesto las podemos quitar, porque en realidad son nuestras responsabilidades. Entonces eso fue exactamente lo que hicimos. Pero tal vez la cosa más importante, y cuando ustedes sean gerentes en las empresas, mi principal recomendación, inmediatamente yo dije, tengo muy poca plata para hacer como comunicación sobre esta estrategia con los empleados, pero ¿qué pasa si cambiamos la remuneración y agregamos estos dos componentes? Entonces, antes del 2008, el 100% de los indicadores de todos los gerentes tenían que ver con temas económicos, y pasamos a que solo un 60% tuviera que ver con indicadores de mercado, con finanzas, etc. Y que el otro 30% tuviera que ver con temas ambientales y sociales. Adivinen qué pasa cuando uno le dice a una persona, lo voy a remunerar de esta forma. Inmediatamente todo el mundo se alinea, todo el mundo entiende, todo el mundo quiere saber cuáles son sus objetivos ambientales, quiere cumplir con ellos, cuáles son los sociales, qué era lo que me tocaba. Entonces toda la organización estaba alineada y volcada. Me encantaría tener un cuento más romántico, pero la realidad es que la remuneración variable fue la mejor fórmula para que pudiéramos tener un programa exitoso y poder implementar esta estrategia de forma adecuada. Y luego, el compromiso que teníamos era que cada vez que hiciéramos estos ciclos de objetivos y de proyectos, entonces íbamos a reportar de vuelta a la sociedad qué es lo que estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal. Y yo tenía como esa inquietud de meternos y tratar de ver quiénes eran o cuáles eran las empresas líderes en sostenibilidad en el mundo y estar ahí donde ellos estaban. Entonces, más o menos fue lo que pasó en el 2012. Había un premio que daba el Foro Económico Mundial y yo le dije a mi jefe, participamos, y me dijo, no sé, o sea, va a ser súper difícil. Yo, bueno, sí, pero es que no perdemos nada. Empezamos a pasar en las rondas, empezaron como 3,000 empresas y luego no me acuerdo cuántas, 500, después 100, y al final fuimos elegidos entre 16 empresas campeonas en sostenibilidad del mundo. Entonces ahí, con esa noticia, todo era como súper interesante, la gente decía, FIFCO es una empresa líder, y empezó como un proceso, un círculo virtuoso de proyectos y de cosas que ya definitivamente
son una estrategia que no tiene cómo devolverse en el tiempo. O sea, esa es nuestra esencia como empresa. Somos una compañía cervecera, pero al final somos una empresa que tiene una forma de hacer negocios que es especial y que se basa no solamente en generar valor económico. Para el 2016, todas las metas que nos habíamos puesto se habían cumplido. Entonces, llegó el momento de decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y lo que decidimos fue, bueno, además de expandir y entrar en Estados Unidos y hacer un montón de cositas económicas, decidimos ponernos metas para el 2020 que fueran casi que de lo más ambicioso ambientales o sociales que podíamos. Entonces dijimos, no, ya no queremos ser agua neutral, ahora queremos ser agua positivo, ya no queremos solamente trabajar con nuestros procesos y nuestras plantas de manufactura o los centros de distribución, queremos hacerlo con nuestros productos. Y nos pusimos un montón de metas, que están de hecho acá. Hicimos 7 compromisos, otra vez públicos, de que queríamos ser una empresa líder en voluntariado, de que queríamos ser el mejor lugar para trabajar, obviamente, que teníamos personas, colaboradores nuestros que vivían bajo la línea de pobreza, no porque no ganan bien, sino porque tienen muchas deudas o porque tienen muchas personas que dependen de ellos. Y empezamos a poner metas súper ambiciosas y otra vez las hicimos públicas. Y eso es exactamente en lo que estamos trabajando en este momento. El mejor ejemplo es que logramos que Imperial fuera la primera cerveza del mundo en ser agua positivo, certificando toda la huella de agua, no solo nuestra, sino de nuestros proveedores. Y me acuerdo que salió un artículo en Brasil en donde decían, no es posible que una empresa costarricense sea la primera del mundo. O sea, realmente eso genera también una competencia sana entre las empresas y la gente se emociona a decir, yo quiero que mi empresa sea como la más relevante en este tema. Entonces les quiero compartir un par de ejemplos que están de hecho en video sobre nuestros proyectos y específicamente este que para mí, el otro día Federico que me acompaña hoy me preguntaba como sobre el trabajo que yo hago y qué era lo que venía hacia adelante. Yo le dije, estoy trabajando en un proyecto que llamamos Océanos, que tiene una meta súper ambiciosa y que si lo logramos va a ser un hit, no para FIFCO, sino para Costa Rica. Así que les voy a enseñar un video sobre eso. Nos llamamos Costa Rica por la suerte que tenemos de estar rodeados de vida, rodeados de océanos. El agua es la fuerza que da vida a toda la naturaleza. Nacimos de ella, pero no la estamos cuidando. Se proyecta que para el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Podemos seguir esta corriente o nadamos en contra. Solo basta una idea para romper paradigmas. Una idea poderosa que nazca en FIFCO y que genere un verdadero cambio. Erradiquemos el plástico como lo conocemos hoy. Se puede si nos unimos y transformamos nuestra realidad de hoy en vida para mañana. En la última década, FIFCO ha realizado muchas acciones para reducir el impacto de nuestros envases. Aligeramiento, que significa usar menos plástico en una botella. Retornabilidad de los envases. Mayor impulso del vidrio. Utilización de PET reciclado en el 100% de nuestros productos. Y por supuesto, la meta de alcanzar el 100% de reciclaje de nuestros envases al 2020. Sin embargo, el reto continúa. ¿Cómo mantener las bondades que el plástico nos da sin tener el impacto en el ambiente? Bajo un esquema colaborativo y un robusto equipo transformacional, estamos innovando para encontrar un nuevo bioenvase, elaborado a partir de elementos naturales como la caña de azúcar y que vuelva al ambiente de manera completamente segura. Buscamos ser parte de los líderes mundiales en la búsqueda de una solución definitiva a este reto global. Para lograrlo, estamos haciendo alianzas con instituciones académicas, laboratorios, empresas líderes, centros de investigación y organizaciones de sociedad civil en diferentes partes del mundo. Todos tenemos un mismo objetivo: encontrar un envase que sea 100% natural y 100% compostable, es decir, que pueda disolverse y volver a la naturaleza de manera segura y en un tiempo corto. Porque cuidar el mar
es cuidarnos, es ayudar a la vida, es disfrutar un mañana. Mar, aún te podemos sanar. Emocionante, ¿verdad? Bueno, yo estoy emocionada porque la verdad que es un proyecto muy ambicioso, pero imagínense qué bonito sería que de Costa Rica salga la posibilidad de generar un envase que pueda sustituir al plástico, al PET, que es lo que más usamos, y que pueda tener un impacto bajo en el medio ambiente. Entonces, ese es uno de nuestros proyectos en este momento estrella. Y el otro, también les quiero enseñar un video y contarles que tienen que ver más con nuestras huellas sociales y el impacto positivo que podemos tener. ¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente confunde el dejar huellas con dejar cicatrices. El voluntariado me ayuda a compartir con mi familia. La verdad lo disfruto mucho porque aprendemos de todos a trabajar en equipo y ser mejores como familia. No soy una persona que le gusta madrugar, no me gusta levantarme temprano, pero cuando me tengo que levantar temprano porque tengo que ir a ayudar, tengo que ir a hacer voluntariado, es un significado diferente. ¿Por qué yo, siendo cliente de FIFCO o de cervecería, participar de un voluntariado? Bueno, en realidad es gracioso porque hay muchas personas que ven el arbolito, pero no ven el bosque. Cuando ayudo a los demás, me ayudo a mí también. Cuando yo me enteré que FIFCO iba a incluir a la familia y a los amigos, le dije a Pablo que era muy lindo, más nosotros que somos una familia muy unida. Entonces le comentamos a mis hermanas y todas dijeron que ellas querían participar al voluntariado que fuera con tal de ayudar. Al fin y al cabo, las causas son comunes. No estás ayudando a alguien en particular, sino que estás ayudando. Impactamos todo un cantón por medio de Desamparados 360, que pretende rejuvenecer uno de los cantones más poblados del país. Somos parte del proyecto de restauración costera más grande, liderado por una marca. Gracias a Imperial, se plantaron más de 3.200 árboles en el Pacífico Central de Costa Rica. Instalamos el primer parque sensorial en el Parque La Libertad. Pilsen reafirmó su compromiso con Movember, aportando más de 1.400 horas de voluntariado al mantenimiento de la Sala 13 del Hospital México. Con el programa de consumo inteligente, el circuito saludable, logramos impactar positivamente a más de 9.500 niños en situación de riesgo. Tropical logró que 400 habitantes de la calle recibieran un baño y ropa limpia. Compartimos solidaridad con los que menos tienen. Duplicamos la cantidad de horas en relación al 2017. Realizamos más de 600 jornadas en el último año. Sembramos más de 10.000 árboles. Logramos una cantidad récord de horas, 145.000. Con relación al millón, estamos a un 61% de la meta. Sembrar una gran bandera donde sea que ayudes y declarar este lugar tierra de voluntarios. Reemplacemos el yo por el nosotros. Vos elegís con quién. Vos elegís cuándo. Suda la camiseta, sacale el jugo, usala con orgullo. Compartamos una comida. Sembremos un árbol. Ganémonos la vida con lo que recibimos, pero hagamos vida con lo que damos. Si realmente estamos aquí de paso, asegurémonos entonces de dejar huellas que perduren. Huellas bonitas. Bonitas, ¿verdad? No, de hecho tenemos un programa de voluntariado enorme y cuando ya teníamos al 98% de nuestros empleados haciendo voluntariado, pensamos, invitemos a los demás
públicos de interés de la compañía. Invitemos a nuestros clientes, a nuestros proveedores y, más importante, invitemos a nuestros consumidores para que se conecten con nosotros de una forma diferente. No solamente les podemos dar un buen producto a un buen precio, también podemos hacer una conexión emocional con ellos y compartir ese propósito que la marca puede tener también que sea compatible con el propósito personal de estas personas que están participando. Así que ha sido un programa muy, muy positivo, no solamente por el impacto que puede tener, sino también para que la gente pueda entender cómo vivir la responsabilidad social. No es un tema que se pone en carteles o que se hacen anuncios o comunicados de prensa, sino algo que la gente tiene que experimentar para que realmente exista esa conexión con cada uno de nuestros Estamos stakeholders. orgullosos de ser costarricenses. Costa Rica nos hace grande y nosotros la hacemos grande a ella. Nos rodea de verde y de vida. Nosotros le respondemos con esfuerzo para impulsar el país entero, porque es orgullo cuando una compañía costarricense, con su estrategia de triple utilidad, impacta positivamente la economía, la sociedad y el medio ambiente. Orgullosos de trabajar por y para Costa Rica. Somos un gran lugar para trabajar. Nos esforzamos por erradicar la pobreza a lo interno de nuestra compañía. Nos llena de orgullo tener el programa de voluntariado más grande a nivel nacional, con más de 700,000 horas y la participación de clientes, proveedores y consumidores. Somos una empresa agua, residuos y carbono positivo. Estamos orgullosos de trabajar por el planeta. Reciclamos más del 82% de los envases que colocamos en el mercado, apuntando al 100% de recuperación, y buscamos una solución para el plástico con la iniciativa Océanos. Somos FIFCO y nos mueve lo mismo que a Costa Rica: la solidaridad, el amor por nuestro planeta y hacer bien las cosas, porque juntos compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Eso es lo que hago en mi trabajo. La verdad que me divierto bastante. Después hago unas cosillas un poco aburridas que mejor no les cuento, pero en general tengo la bendición de tener un trabajo que es súper gratificante y que tiene un impacto muy concreto en la gente. Pero sin embargo, y esta fue una foto viejita porque mi hijo menor es un halaco, digamos, en este momento, ahí estaba gordito. La verdad es que lo más valioso definitivamente que tengo es mi familia, y la posibilidad de poder hacer compatible ser un buen profesional, y sobre todo para las mujeres, y al mismo tiempo ser una buena mamá, es un reto grande, pero sí es posible. Yo creo que uno nunca tiene que renunciar a nada en la vida, debe de tratar de hacerlo todo. Entonces, quiero terminar contándoles una cosa relacionada con la parte de la vida en la que ustedes están. Si bien es cierto, cuando uno es joven tiene que ser un poco egoísta y decir, sí, esto es lo que yo quiero ser súper exitoso y quiero ser una persona que gana un montón de plata o que tiene un montón de cosas, reconocimiento, inclusive público. Esa es una mala medición de éxito. La mayoría de la gente la usa, pero es una muy, muy mala medición. Porque al final de cuentas, eso puede estar y puede no estar mañana. O sea, si mañana yo cometo un error y digo algo que tiene repercusiones negativas para la compañía, pues me despiden y ya. Entonces todo ese éxito se iría, cuando en realidad no. O sea, todo lo que yo he logrado y lo que he tratado de promover dentro de la compañía se va a quedar conmigo. Y hay una posibilidad de valorar de una forma más integral el éxito, pensando que uno tiene que tener una intención muy clara de generar valor para otros, de ser feliz, sí, por supuesto, pero al mismo tiempo generar valor para otros. Y eso es exactamente lo que para mí es una pequeña empresa social que creamos hace 5 años, que se llama Nutrivida, y que quiere tener alimentos de alta calidad nutricional para la gente que más lo necesite. Esa es la misión que tenemos, que en mi caso estaba inspirado en una infancia donde tenía muchísima gente pobre alrededor y chiquitos que no tenían inclusive suficiente que comer,
que me movió, digamos, personalmente para tratar de que pudiera existir esta empresa, y pude encontrar a este viejillo, que es un premio Nobel de la Paz, para que se interesara y formara parte también de ese proyecto. Así que yo creo que no hay ningún límite en lo que uno puede hacer si realmente tiene sueños, y son sueños que son positivos para el planeta. Probablemente todos los astros se van a alinear. Entonces, ya voy a terminar compartiéndoles algunas cosas. Yo me puse como a reflexionar qué he aprendido en la primera mitad de mi vida, porque estoy ahí como en el medio. Si la esperanza de vida son 80, estoy ya pasadita. Eso es lo malo, pero en realidad, ¿cuáles son esas cosas importantes? Y empezaría diciéndoles, uno no tiene que ocultar quién es, y la gente habla muy poco de sus problemas, de su infancia, si tuvo cosas negativas, pero la realidad es que eso es lo que nos está poniendo donde estamos en este momento. Entonces hay que valorarlo y estar orgulloso de nuestra esencia. Definitivamente rodearse de los mejores y copiar todo lo bueno que ustedes tienen entre sus compañeros, entre sus profesores, entre sus amigos, entre sus familiares. Hay un montón que uno tiene que aprender y copiar de los demás. Siempre ser íntegros y trabajar, digamos, en ese éxito de manera integral. Como les comentaba, buscar un mentor, que ustedes ya lo tienen, entonces ya están un paso adelantado, pero yo creo que de todas formas ustedes tienen que buscar a una persona que los inspire y que los pueda acompañar en estos primeros años de su vida profesional. Eso es de las cosas más valiosas que yo tuve y que agradezco muchísimo. Soñar en grande. ¿Quién le hubiera dicho a la chiquita llorando que iba a ir a estudiar a una universidad en Estados Unidos, o que iba a poder estar con un premio Nobel de la Paz? Prácticamente cualquiera hubiera dicho que estaba loca y que no iba a poder ser. Pero al final, yo soy una fiel convencida de que si esas intenciones y esos sueños son positivos, el universo, Dios, como lo queramos llamar, se encarga de alinearlo para que sea verdad. Ser súper agradecidos siempre y positivos, porque es lo más importante que tenemos, el agradecimiento por los demás. Ver las oportunidades. Las oportunidades le van a llegar y no es tan difícil, no crean que es que no la vi, se le va a atravesar hasta que ustedes la aprovechen. Así que sí es importante estar atento, tratar de ayudar en el camino a la mayor cantidad de gente posible. Ustedes tienen que estar en este momento enfocados en ustedes y en ser exitosos, pero si hay un consejo que les puedo dar es, desde ya, trabajen y traten de ayudar a la mayor cantidad de personas que puedan, y totalmente alineado con eso, escuchar lo que su corazón les dice, que siempre va a ser una buena lección, y tratar de compatibilizar esa carrera que van a empezar exitosa profesionalmente con ese propósito personal de algo que los mueva. Así que así termina mi charla, con este quote que les voy a dejar para que lo puedan leer. Y ya terminé. Eso es todo lo que quería decir. Claro, con mucho gusto. Que tengo entendido de que como que fue cuando la crisis inmobiliaria le pegó al país, y o sea, me parece que añadir estas metas es muy importante, pero si se da una situación de estas, ¿cómo manejar para poder convencer de que realmente vale invertir, aunque no sea réditos económicos, justamente en la crisis? Fue súper interesante porque esta reunión de planificación fue en septiembre y todavía no había pasado. O sea, la crisis estaba entrando, estaba muchísimo más en otros países. Pero además del tema que usted dice, del tema inmobiliario y todo lo que pasó en el sector financiero, entró la ley de tránsito, que para nosotros fue súper impactante negativamente. Lo bueno es que esto pasa en diciembre, más o menos, cuando ya habíamos hecho esta reunión con todos los líderes, cuando la junta directiva estaba convencida de que esto era lo correcto y cuando ya habíamos hecho compromisos públicos. Entonces, la realidad, la versión sin mucho detalle, digamos, sin mucha flor, es que ya habíamos zarpado, o sea, ya nos habíamos tirado, y aunque estaba la crisis y el 2009 fue
uno de los peores años para la compañía, ya no nos podíamos echar para atrás. Y sobre todo porque habíamos convencido a nuestros empleados de que esta era la forma correcta de hacer negocios. Entonces, ¿qué pasa si viene la primera crisis, una coyuntura económica y usted dice, no, ya me devuelvo y ya no voy a hacer todo lo que dije que iba a hacer? Entonces fue un muy buen timing porque pasó exactamente 2 o 3 meses antes de que entrara la crisis. Y afortunadamente ya nos tuvimos que quedar en ese planteamiento que al final era una visión de largo plazo para la empresa que hacía sentido, porque además, eso no se los conté, pero sí llegamos a ser una empresa de $1 billón, de hecho vendemos $1.3 billones en este momento, así que fue un final feliz, aunque el inicio fue un poquito complicado. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, usted nos comentaba que en la primera reunión donde usted presentó lo de triple utilidad fue muy fácil porque el gerente principal simplemente dijo, hagámoslo. Pero me imagino que en todo el proceso fue más difícil convencer a otras personas y decirles, es algo más que algo económico, más que cuando las remuneraciones se estaban enfocando en esos 3 puntos. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de convencer a la gente de que sí, hay que invertir en lo social, en lo ambiental y le va a dar algo más que económico? Todavía sigue siendo un proceso de convencimiento y hay gente que es más difícil que otra, ¿verdad? Eso es como los que no, si no lo ven, no creen en él, funciona también dentro de las empresas. Entonces siempre hay gente más reaccionaria o más incrédula o que le parece que esto desenfoca a la organización, pero la realidad es que cuando vemos los resultados económicos de la compañía y lo que esto le ha generado en goodwill y en una posición, digamos, para hacer negocios que es ventajosa, no hay forma de equivocarse. Y además ahora lo medimos hasta con nuestros consumidores que escogen una marca nuestra porque somos una empresa que hace negocios de manera diferente. Entonces ha sido un proceso difícil, pero con el tiempo hasta los menos, digamos, confiados y los que menos creían en el modelo y pensaban esto es una tontera, esto no tiene nada que ver con una empresa, se dan cuenta que es una forma de hacer negocios que genera una ventaja competitiva. Entonces hasta el más duro, ahí se va convenciendo. Todavía siempre queda gente que no está totalmente convencida, pero es un proceso que, como en cualquier tema, con que la mayoría se siente identificado y piense que es una buena decisión y obviamente los líderes, la junta directiva estén de acuerdo, todo fluye. Pero sí ha sido difícil. ¿Alguna otra pregunta? Qué serios son todos, qué buenos muchachos y todos súper serios. Sí. Bueno, buenos días. Es que después de esta charla yo creo que más de uno ha quedado inmensamente impresionado con todo lo que usted nos ha dicho. Digamos, en ese momento se me tocan el corazón, yo lo tengo como todo acelerado. Entonces sí, esos puntos, digamos, fueron muy importantes. A mí inmensamente me impresionó todo lo que usted dijo el día de hoy. Pero nada más tengo muchas consultas, pero nada más como una es, en uno de los puntos que usted menciona al final, dice que tener un mentor. En su caso, esa figura de mentor, ¿hay alguien que, digamos, que haya impactado su vida, que usted dice, sin esta persona? Totalmente. Gracias. Se llama Roberto Artavia, que por muchos años fue el rector del INCAE, pero fue mi primer jefe. Entonces, cuando yo llegué al INCAE y con todas estas cosas que no sabía nada, que además no hablaba inglés, don Roberto, que es una persona que yo admiro muchísimo, me ayudó un montón y además me metí y me involucraba en un montón de cosas con él y era una persona en la que yo siempre podía ir y decirle, estoy pasando esta situación, ¿qué le parece? De hecho, le voy a contar 2 anécdotas. Cuando quedé embarazada y decidí que iba a hacer consultoría, a la primera persona después de mi familia, de mis papás, etcétera, que les conté, fue a él. Lo llamé y le dije, don Roberto, mira que lo llamo porque estoy embarazada y viera que no voy a volver a trabajar por los próximos años, pero quiero hacer consultorías. Y él me dijo, no se preocupe. Y fue él el que me consiguió, por lo menos las primeras 5 consultorías fueron referencias de Roberto Artavia. Y luego, cuando tenía 5 años de ser consultora y estaba feliz y me iba súper recontra bien y me llamaron de FIFCO para decirme, queremos ofrecerle un trabajo de tiempo completo, fue a don Roberto al que llamé y le dije, ¿usted qué cree que debería hacer? Y él me dijo, si fuera cualquier empresa le diría que no, o sea, que se quede como consultora y que le estaba yendo súper bien, pero FIFCO es una empresa espectacular, así que si a usted le está apareciendo esta oportunidad, yo que usted la tomaría. Entonces, a lo largo de la vida, igual con Nutrivida y con otras cosas, siempre ha sido una persona que ha estado ahí como mi mentor por los últimos
imagínense, casi 25 años. Entonces tampoco es que hay que cambiar tanto de mentores, pero sí hay que buscar a una persona con la que usted tenga una conexión profunda, alineamiento de objetivos personales, profesionales, que sea más grande que uno, obviamente ayuda un montón, o sea, que sea una persona que sí pueda darle toda esa experiencia y esa sabiduría, es definitivamente la mejor recomendación. Y en mi caso, la diferencia entre en donde estoy y donde podría estar si él no hubiera intercedido por mí en un montón de cosas a lo largo de mi vida profesional. Así que lo quiero mucho y le agradezco mucho todo lo que ha hecho. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo... Hola. Hola. En su situación de... Digamos muy directo. Bueno, en su situación de éxito personal, digamos, su percepción del éxito en toda su carrera, ¿cuál cree usted que es la competencia así más importante o esencial que ha tenido que desarrollar para lograrlo, para llegar ahí? Y tenía otra, no sé si se la hago ahorita o después. No, sí, dígamela. De una vez, bueno, para el emprendimiento, creo que es una parte muy importante de su carrera. También, ¿qué es lo más esencial que puede tener uno para empezar una empresa propia o una carrera en algo que es totalmente desviado de lo que venía haciendo? La primera le diría que una visión amplia, porque si hay algo que lo va a proyectar a usted, es soñar en grande. Si usted sueña en chiquitito, va a llegar ahí o un poquito menos de lo que soñó. Entonces, en la medida en la que uno puede ponerse metas ambiciosas, eso lo va a potenciar un montón. Y en segundo, y con respecto al tema de Nutrivida, le diría que rodearse de la gente correcta. Porque, no, yo no les conté esto, pero cuando nace Nutrivida en realidad era porque yo tenía que hacer un proyecto para una organización que me había dado una beca. Y entonces todo lo planeé primero para hacerlo sola. Yo dije, yo voy a poner plata, yo voy a hacer esto. Y al final, 10 minutos después me di cuenta que sola no iba a poder hacer nada. Y que era mejor dar en adopción a Nutrivida, a FIFCO, y que pudiera yo estar ahí adentro como intrapreneur, pero que no fuera mi proyecto para que el proyecto fuera exitoso. Entonces también yo creo que uno tiene que tener como esa visión de que solo no lo puede hacer todo, pero que si tiene un buen network puede lograr prácticamente cualquier cosa. Y la ambición y el positivismo de que ninguna meta es demasiado grande. O sea, si no, no habría gente que hace cosas espectaculares, si no al menos soñaran con que eso es posible. ¿Usted? Bueno, primero que nada, no sé qué tan cerca tengo que estar de eso. Yo tampoco. Segundo que nada, no, muchas gracias por la charla, de verdad que fue mucho de mi agrado. La única queja es que no hayan habido muestras o pruebas, pero ahí después. Lo bueno es que se consiguen en todos lados. Sí, se las mando con Roy. Ah, bueno. Exacto, les vamos a mandar agua y tropical. Sí, tropical, frijoles y agua ya. Y frijoles. No, eso era lo que me refería yo. Todas sus experiencias personales que nos ha contado, veo que tiene mucho desarrollo y quisiera saber cuál ha sido su principal fuente, porque también creo que puede andar por los libros, y si es los libros, si es en ese caso, ¿qué libros nos recomendaría leer? Y si no, ¿cuál sería como una muy buena fuente? Qué buena pregunta. El de los tres. La principal fuente, yo le diría que una combinación entre sí leer y investigar cosas en internet, nuestro amigo Google, pero también escuchar gente inspiradora en otras partes del mundo y en Costa Rica, porque no hay un mejor ejemplo que alguien diciéndole, como yo le estoy diciendo a usted, es posible, y contándole un poco de cómo se hizo, ¿verdad? Pero al final su receta va a ser diferente, pero sin duda alguna rodeándose de gente valiosa y escuchando a la mayor cantidad de gente que puede agregarle valor a su vida, esa yo creo que sería mi recomendación. Y libros, estoy pensando en uno que me quiero leer que se llama Halftime, pero no lo podemos recomendar todavía, pero que me parece súper interesante porque habla precisamente de esa mezcla entre los primeros 40 años de la vida son para ser exitoso
los siguientes 40 son para tener significado y para hacer algo positivo. Puchis. Hay un libro que se llama Thanks, que habla sobre gratitud, que me encanta, me pareció buenísimo. He leído libros buenos de la Madre Teresa de Calcuta, que me parece espectacular, hasta Michael Porter, que es una persona brillante para vender ideas. Este tema de triple utilidad nadie lo conoce, pero Michael Porter hizo un libro que se llama Share Value, hizo unas cuantas conferencias y todo el mundo conoce su concepto, y es la misma cosa. Entonces, sería difícil, pero si me deja pensarlo, le mando con Roy una lista de libros interesantes. Uno que me estoy leyendo ahora, la biografía de Leonardo da Vinci, es espectacular, realmente una persona interesantísima. Entonces yo creo que más que aprender teoría, le recomendaría que aprenda de ejemplos de personas que han hecho cosas extraordinarias. Lee Kuan Yew, la Madre Teresa, Margaret Thatcher, líderes impresionantes en sus campos con diferentes estilos de liderazgo, pero de todos usted puede aprender cosas y agregarlo para el proyecto Juan Pablo de liderazgo, que es absolutamente único. Muchas gracias. Con mucho gusto. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Ok. Acerca de la consultoría, la consultoría que hizo, esa época que estuvo trabajando desde la casa, que realmente es digamos, a mí personalmente, pues es algo que creo que por el momento voy a hacer eso, pero me da pánico estar en la casa. Me estreso. ¿Cómo hizo para...? ¿Cómo hice? Bueno, tenía un bebé recién nacido, ¿verdad? Entonces tenía mucho que hacer. No me aburría con él, definitivamente, pero fue una mezcla muy interesante, porque todo el mundo, de verdad que todo el mundo me decía, no lo hagas, mira, por favor, pensalo, pero en el fondo yo sentía como una convicción de que era lo correcto, entonces no tenía ningún miedo. La única cosa que fue un poco humillante, diría, es que en una reunión de bebés, de chiquitos, de kinder de mi hijo, él tenía como 4 años, entonces empezaron a preguntar, ¿y qué hacen sus papás? ¿Verdad? Y entonces cuando llegó, le preguntaron a mi hijo Sebastián, dijo, mi mamá trabaja de noche. Y toda la sala... Y entonces yo salí a explicar que es que era consultora de noche. De día lo cuidaba él y de noche hacía consultorías. Pero aparte de eso, también para mí fue espectacular porque él no notaba que yo trabajaba. O sea, sí, como que tenía una noción de que en las noches algo pasaba, pero la realidad es que no le estaba quitando tiempo a él. Entonces era como mamá full time y luego me ponía el sombrero de consultora también full time cuando tenía. Y me llevaba a mis hijos a charlas. Lloraban en media charla, yo decía, qué falta de profesionalismo, pero es que eso es lo que soy en este momento. Este chiquito es mucho más importante, no lo puedo dejar solo, así que tendremos que apechugar la esencia. La gente ahora no quiere ni ir al baño, no, o sea, todo el mundo se quiere proyectar como un robot que no tiene sentimientos, que es tan profesional, que todo lo hace perfecto. Esa no es la realidad. Entonces fue una época muy bonita porque hice proyectos increíblemente interesantes al mismo tiempo que me dedicaba a cuidar a bebés. Entonces sí se puede y no se va a aburrir. Eso es lo que le puedo de fijo asegurar. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí. La última pregunta la tiene usted. Hola. Hola. Mi nombre es Andrea. Yo estudio administración en la Universidad Nacional y bueno, la pregunta es ¿cómo se puede relacionar la vida personal y la vida profesional? Es decir, con el tiempo, ¿cómo ha distribuido el tiempo para ser una gran profesional y al mismo tiempo desarrollarse
a nivel personal, conocerse, tomar su tiempo para explotar sus dos lados, es decir, ser la mejor versión de usted misma a nivel personal y profesional. Yo Gracias. le diría que lo mismo que la estrategia triple utilidad, o sea, siempre que pienso en metas de mi vida, pienso como, esto es lo que quiero profesionalmente, pero esto también es lo que quiero personalmente, como mujer, como mamá. Entonces, al tener las metas al mismo tiempo, es cierto, compiten entre sí un poco a veces, pero están todas ahí. El peor consejo que le podría dar es, haga esto primero y luego esto, que es lo que mucha gente hace. Por ejemplo, en Estados Unidos mucha gente tiene esa filosofía, voy a ser súper trabajador y voy a ser súper exitoso y después voy a disfrutar y a andar por el mundo y viajar, y lo más natural es que se haga al mismo tiempo. Entonces yo le diría, hay que ponerse las metas ambiciosas profesionales y al mismo tiempo metas personales súper ambiciosas. Y la otra es que todos los días es un nuevo día para recalibrar a los dos mundos, ¿verdad? Entonces, si ayer fue un día en el que estuve trabajando demasiado y no me siento que fui una buena mamá, no le pude dedicar tiempo a mis hijos o a mí misma, entonces al siguiente día digo, no, ahora voy a hacer un ajuste, me voy a dar permiso, voy a hacer estas cosas que tienen más que ver con ejercicio, con mis amigos, con mis hijos, y luego entonces sí, dejo un momentito de lado la parte profesional por un ratito, no pasa nada. Esa sería mi mejor recomendación, que cada día usted vaya recalibrando sus metas y no tenga que posponer nada y decir, bueno, es que dentro de 10 años voy a lograr hacer esto, sino que pueda llevarlas en paralelo. Al final el ser humano tiene que ser feliz y exitoso integralmente, entonces hace más sentido que puedan plantearse los dos tipos de metas de manera, digamos, coordinada y consistente. Eso es lo que yo hago. Y todos los días digo, hice pésimo esto, entonces ahí como que trato de mejorar, y últimamente no duermo, o sea, es impresionante, pero no duermo, entonces todos los días digo, hoy voy a dormir más, pero hoy no, porque hoy tengo que ir a una boda, entonces hoy no podría dormir, pero pienso que mañana sí, entonces ahí como que voy calibrando todos los días el modelo para ir mejorando el balance entre ambas partes. ¿A usted?